buenos días para algunos. Ya en algunos países donde estamos transmitiendo también deben ser las tardes. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarme en este webinar. Me siento sumamente abrumado. Tenemos más de 629 personas que se inscribieron en el webinar. Estamos también por Facebook Live, Rodolfo Cruz CR, por cualquier cosa, si no les está yendo bien con Zoom. Les agradezco muchísimo, como siempre les digo a mis estudiantes, les agradezco muchísimo el regalo que me están haciendo de su tiempo. Lo más preciado que tiene el ser humano y lo único realmente que le pertenece es el tiempo. Y cuando uno quiere entregar de corazón algo a alguna persona, pues sin lugar a dudas, entregar tiempo es realmente muy valioso. Entonces, les agradezco muchísimo que me estén regalando su tiempo. Como les mencionaba, tenemos visitas y están conmigo personas de 14 países: México, Guatemala, Panamá, España, Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Paraguay y Costa Rica. Realmente eso me tiene muy comprometido con el webinar y muy agradecido. Tal vez lo más importante, no todos me conocen, yo soy administrador de empresas, soy coach certificado por el Team John Maxwell y también tengo un blog, una página web que se llama rodolfocruz.com, esperaría tal vez que se suscriban, donde escribo de algunos temas que me apasionan: liderazgo, estrategia, finanzas. Me gusta mucho conversar y me gusta mucho el buen café. Ok, empecemos con algunos antecedentes. Sin lugar a dudas, esta pandemia del COVID ha puesto sobre la mesa el tema del liderazgo y más aún porque estamos viviendo todos, y esto es todos en el planeta Tierra, tiempos muy difíciles, tiempos, si se quiere, muy extraños. Es algo que no esperábamos, algo que nos tomó con los brazos caídos. Y entonces, sin lugar a dudas, repito, el liderazgo cobra vital importancia. Entonces, me gustaría definir o compartirles lo que para mí es la mejor definición de liderazgo. Esta definición es de John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos, y la dijo, en buena teoría, en 1821. Y él dice que el liderazgo es la capacidad que todos tenemos de inspirar a otros. Liderazgo es inspiración. De inspirar a otros con nuestras acciones, liderazgo es un verbo, para que otras personas puedan ser mejores, para que aprendan más, para que puedan hacer más, alcanzando realmente su verdadero potencial. Esa es la mejor definición que he encontrado en liderazgo a lo largo del tiempo. Entonces, en el mundo de las negociaciones, perdón, en el mundo de los negocios, ya desde hace tiempo, mucho antes de la pandemia, se han venido presentando problemas. Y reitero, estos problemas en las organizaciones. Y una organización, una empresa grande, una empresa chica, recordemos que una organización es un conjunto de personas que andan buscando un fin común, pero una organización puede ser nuestra iglesia, nuestro culto, nuestro hogar, ¿verdad? Y nuestros amigos son organizaciones. Entonces, ya desde hace algún tiempo en las organizaciones habían algunos problemas y yo los asocio con la falta de liderazgo. Y recordemos, o sumémosle a la definición que les mencioné anteriormente, que el liderazgo no es una posición, es una responsabilidad, es un privilegio que se nos otorga, porque un líder ante todo tiene seguidores. Y entonces en esa ecuación es el seguidor el que hace al líder. Entonces, repito, es una responsabilidad, es un privilegio que nos permitan ser líderes. Y entonces nuestra obligación es mayor. Importante, desde el punto de vista de empresa, estas son estadísticas que presenta la firma Sid Gallup, que realiza encuestas desde el año 93 a nivel mundial sobre qué tan satisfechos y realizados están los colaboradores en las empresas. Y estas cifras son
se han venido manifestando a lo largo del planeta Tierra, porque es una encuesta que realizan en más de 140 países y en más de 25 millones de personas, y el 70% de las personas no les gusta su trabajo. El 85% no está comprometida con el trabajo. Y el 87% son realmente infelices, pues solo se la pasan ahí en el trabajo. Esta encuesta lo que nos muestra, sin lugar a dudas, es que hay una realidad oculta o una realidad no visible en las empresas debido a una falta de ponerle atención a los detalles, una falta de ponerle atención a la gente, que es lo más importante. Solo como dato curioso, como deberían ser las cosas en la vida, simples y enfocadas, esta encuesta que les mencioné, de 143 países, 25 millones de personas que la contestan, solo tiene 12 preguntas que se asocian a necesidades básicas, apoyo de los superiores, trabajo en equipo y crecimiento personal. Eso lo menciono nada más para recordar que en todo lo que hacemos hay que mantener las cosas de manera sencilla. Entonces, ahora, pues claramente, perdón, tres cifras adicionales. Se dice que el 62% de los colaboradores, solo el 62% de los trabajadores quieren trabajar en la empresa. Eso yo lo asocio a una falta de pasión en lo que hacemos. Solo el 73% de los empleados se sienten tratados justamente. Ahorita vamos a ver qué significa o cuál podría ser una razón de ello. Y ojo solo 6 de cada 10 trabajadores saben lo que su trabajo aporta en la empresa. Yo trabajo en temas inmobiliarios y sin lugar a dudas hay personas que hacen diferencia y que tal vez no lo saben. Y no lo saben porque no se les dice. En las reuniones que nosotros tenemos en la organización con clientes, con contratistas, con comercializadores, hay reuniones donde realmente las negociaciones son importantes y cuento con la bendición de tener una compañera de trabajo y otros días un compañero que nos sirve un excelente café. Nos tiene todo listo cuando está programada la reunión, nos atiende y nos brinda un buen café, una bebida, cualquier cosa que el cliente o la persona con quien nos reunimos quiere. Y yo les aseguro que un buen café servido con una buena actitud ayuda en la reunión. Entonces, independientemente del puesto, todos colaboramos con los objetivos en las empresas. La realidad durante la pandemia, bueno, para echarle leña al fuego, sin lugar a dudas, el COVID ha generado una serie de inquietudes y una serie de comportamientos y de sentimientos en las personas que son todo un tema. El mundo se ha paralizado claramente desde el punto de vista económico. Hay grandes retos y grandes pérdidas económicas y también han habido una cantidad importante de hogares que hoy extrañan a un ser querido, a un ser invaluable. Y eso pues no tiene precio y no debería haber sucedido, pero bueno. Entonces, solo noticias malas, pero también debemos encontrar de una u otra forma esperanzas. Sentimos miedo, sentimos estrés, sentimos soledad. Este tema del distanciamiento social es todo un tema. Surge la depresión. Todos sufrimos. La verdad es que todas las personas sufrimos. Sufren los niños, sufren los jóvenes, sufren los adultos, sufren los jefes, no jefes, líderes, colaboradores. Todos sufrimos. Y eso es importante porque el dolor no es exclusivo. Y tenemos entonces tiempos donde la empatía y la resiliencia debe ser fundamental. Entonces, sí, claramente, son momentos de gran incertidumbre y se dice, y viene de estudios psicológicos interesantes, yo no soy psicólogo, pero leo bastante, en general el ser humano lidia y se lleva bien con el cambio. Sin embargo, algo le pasa y con momentos de incertidumbre se nos desconecta nuestra forma racional o normal de operar y pensar. Entonces, claramente, repito, todos estamos sufriendo y todos andamos, si se quiere, un poco locos. Yo me incluyo. Entonces, parte o elemento importante para solucionar esto es acordarse de la gratitud, acordarse de dar gracias.
En estos momentos, yo debería dar enormes gracias porque ustedes me están escuchando. Tendré algunos problemas, pero bueno, el vaso está medio lleno, medio vacío, siempre hay que verlo medio lleno. Entonces, claramente, ¿qué deberíamos hacer en este contexto? Es importante recordar en qué negocio estamos. ¿Cuál es el negocio realmente en el que estamos las personas en las organizaciones? Y deberíamos responder con una gran honestidad. Y si no pegamos la respuesta, pues pensar por qué no lo hemos considerado de esa forma. Estamos en el negocio de la gente, sin lugar a dudas. Estamos en el negocio de la gente. Yo no estoy en el negocio inmobiliario. Yo soy docente también. Yo no estoy en el negocio de la educación. Yo estoy en el negocio de la gente. Nada se logra solo. Siempre necesitamos de alguien. Y entonces necesitamos valorar y entender. Esa es una cita de un gran autor, no sé si lo conocen, Simon Sinek, de su segundo libro, se llama Los líderes comen al final. Y nosotros como líderes en las organizaciones de cualquier tamaño, clase, profesión, deberíamos asegurarnos de cumplir esto, de que nuestros colaboradores vuelvan del trabajo sintiéndose inspirados, sintiéndose seguros, y en estos momentos de tanta inseguridad, sin lugar a dudas, podemos hacerlos sentir seguros, realizados y agradecidos. Esto dice Simon que es un derecho humano por naturaleza que nos pertenece a todos. No es un lujo moderno que solo podrían disfrutar algunos privilegiados. Entonces, importante, esto es una idea de Tom Peters que escribió, que viene de su libro En busca de la excelencia de 1982. Eso suena muy largo, es el siglo pasado, pero bueno, donde se dice que lo duro es lo suave y lo suave es lo duro. O sea, lo importante son las personas, las relaciones, la cultura dentro de la organización. La cultura no es ni más ni menos cómo hacemos las cosas acá. Hermanos que fueron criados en un hogar, mismo padre, misma madre, se casan, se separan un poco, cada quien forma su hogar, y podría ser, les aseguro, que la forma en que hacen las cosas en sus casas es diferente. La cultura que se desarrolla es diferente. Entonces, es importantísimo ponerle atención a la parte suave en las organizaciones. Y la parte suave en las organizaciones, porque está asociado a la gente, es lo que le permite a las empresas sobrevivir en tiempos difíciles, en tiempos disruptivos, y claramente aprovechar experiencia. Entonces, dejémonos de tonterías y vamos realmente a lo importante. Lo importante, lo voy a resumir utilizando una cita de Herb Kelleher, que fue el fundador de Southwest allá por el año 1968. Southwest es una empresa, una línea aérea que nunca ha perdido dinero en toda su historia, una línea aérea que opera bajo el modelo de bajo costo, una estrategia de bajo costo. Su modelo de negocio se puede encontrar en cualquier página, se puede googlear y aparece sin mucho tema. Un modelo de negocio que grandes empresas han tratado de copiar y no lo han podido hacer. Empresas tan grandes como American, United, etcétera, no lo lograron. Hay competencia como Spirit, Ryanair, JetBlue, que no son lo mismo. ¿Y por qué no son lo mismo? Porque la cultura es diferente. Decía Herb Kelleher que tienes que tratar a tus colaboradores como a tus clientes. De hecho, yo le sumo, un cliente no puede estar más contento que el colaborador. Y solo como dato, esto es bien interesante, en el año 1973, no sé si ustedes lo sabían, pero Southwest vendió uno de sus aviones para poder pagar la nómina. Ya es un tema. Y más si recuerdan de que solo tenía 4 aviones. O sea, vendió un 25% de su capacidad instalada para poder pagar la nómina. Eso es un compromiso importante, algo que se nota, algo que los colaboradores reconocen y es parte de las historias que se cuentan en la organización. Las personas no son los recursos humanos en las empresas. Las personas no son el activo número 1, por supuesto que no. Las personas son el negocio. Personas sirviendo, el líder, a personas que sirven, el colaborador, a personas que son los clientes. Por eso les dije, estamos en el negocio de la gente. Para un momento, clase rápida de finanzas, ocúpese de su gente se ocupa del cliente y el cliente se ocupa del flujo de caja y las utilidades. Esa es la ruta para tener éxito
desde el punto de vista también financiero. Entonces, hoy en día el negocio es el mismo, ¿no? Lo que sucede es que no lo interpretamos así, dadas las circunstancias. El líder, como todos lo mencioné, estamos asustados, el colaborador está aterrado y el cliente en muchos de nuestros países y ciudades no sale de la casa. Igualmente está asustado y aterrado, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, tenemos que concentrarnos en las personas y los negocios pueden esperar. Me preguntaban, por ejemplo, ¿qué podemos hacer si nuestro negocio está cerrado, nuestros clientes tienen sus operaciones cerradas? Bueno, yo estoy seguro que muchos de nosotros tenemos los contactos de la gente con quien hacemos negocio. Llamémoslos no para hacer negocios, llamémoslos para ver cómo están. De una u otra forma, eso les va a, nos va a unir, nos va a conectar más y quién quita un quite que sea por lo cual se van a recordar de nosotros en un tiempo por venir, ¿no? Importante, nuestra gran responsabilidad en el medio de las crisis o medio de esta crisis es a nivel de empresa que todos los colaboradores, todos los que nos acompañan son hijos de alguien. Y como un padre, el líder de una compañía es responsable de esas vidas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Deberíamos realmente interiorizar que alguien nos entregó a su hijo o hija para que nosotros les ayudáramos a qué? A ser mejores personas, a hacer mejores cosas y a crecer, ¿no? Y aprender. Nosotros, los que ya somos padres y tenemos algunas canas, entregamos, si se puede usar esa palabra, a nuestros hijos al jardín de niños, a la escuela, al colegio, para que los docentes, profesores, etcétera, nos los hicieran mejores personas. En casa les damos algunos otros temas, pero nosotros entregamos. Entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia de mis hijos a mi persona? Cuando llego a un trabajo, probablemente mi padre y madre esperarían que mi líder, que mi jefe saque lo mejor de mí. Entonces, eso a veces se nos olvida. Estamos en el negocio de las personas. Entonces, a lo que vinimos, dicho lo anterior, que era tal vez para ubicarnos un poquito, y yo les prometí, o les ofrecí, perdón, hablar de 5 estrategias para poder sobrellevar esta crisis. Espero que las encuentren valiosas, son sencillísimas, son claras, las pueden usar más tarde o mañana. Y entonces empecemos. La primera es conectar a las personas con su propósito. Ese es el trabajo más importante de un líder. Nosotros debemos darle a las personas una causa que motive y que las inspire. Hay muchísimas empresas donde ya el propósito está clarísimo y hay muchísimas empresas donde está clarísimo y además se vive. Pues bueno, eso es lo que deberíamos lograr, sin lugar a dudas. Debemos trabajar en ello. Estoy viendo que hay algunas personas que quieren hacer algunas preguntas, han levantado la mano. Esperaría en los minutos finales poder conversar y revisar estas dudas. Algunos ejemplos de propósitos empresariales. Crear una mejor vida cotidiana para muchas personas. Ese es el propósito de IKEA, que vende muebles a nivel mundial. Existimos a las personas para conectarlos con lo que es importante en sus vidas. Ese, sin lugar a dudas, tal vez no lo pegan si no lo conocen. Ese es el propósito de Southwest, conectar a las personas con lo que es importante en sus vidas. No está hablando en ningún momento de un tema de aviación, uno no podría... y por ejemplo, que me gusta, a mí me gusta, me estoy adelantando, la industria del automóvil, fortalecer la comunidad, o las comunidades donde operamos y ayudar a mejorar la vida de las personas, impulsando el progreso por medio de la libertad de movimiento. Ese es el propósito de Ford Motor Company. Entonces, este tipo de propósitos empresariales tienen que ser bien pensados, pero tienen que permitirle a la gente conectar. Repito, nosotros debemos a las personas darles una causa. Entonces, en estos tiempos, ¿cuál es el propósito del trabajo? El propósito del trabajo, por favor, no es el dinero. El dinero es una consecuencia. El propósito del trabajo es el servicio, es entregarse. El gran líder inspira. Nosotros en las empresas tenemos que servir.
a nuestra gente para que nuestra gente sirva a los clientes. La segunda estrategia que quería compartirles es que la mejor decisión financiera que pueden tomar las empresas es cuidar a los colaboradores. Cuidar a los colaboradores no necesariamente es poder mantenerlos en su trabajo. Podría ser imposible y nadie está obligado a lo imposible. Pero siempre hay formas de cuidar a los colaboradores. Entonces, esa es una cita de Daniel Goleman. Los líderes emocionalmente inteligentes aumentan la productividad y rentabilidad por medio del talento motivado. Me voy a adelantar un poquito. ¿Qué es la motivación? La motivación es una llama interna. Nadie motiva a nadie. Cada quien se motiva a sí mismo. Lo que sí podemos hacer, que no debería ser, es desmotivar a la gente. Entonces, tenemos que entender cómo operamos como personas y cómo nos relacionamos con la gente para poder lograr conectar y estar en equilibrio emocional en todos los aspectos propios y de la organización. Cuidar a los colaboradores implica que me importan. Nada cuesta hacer sentir bien a la gente si saben que nos importan. Yo he aprendido, esa es una cita que me fascina de doña Maya Angelou, espero que si no la conocen, que investiguen un poquito. Ella es era una morena con una historia espectacular, acompañó en algunos momentos a Martin Luther King, luego se hizo escritora, pero bueno, decía, yo he aprendido que la gente olvida lo que les has dicho, olvida lo que les has hecho, pero nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Entonces, hagan sentir bien a la gente. Nada cuesta hacer sentir bien a la gente. Y es lo que nunca olvidan. Ok, ¿cómo reaccionan los trabajadores cuando los tratamos mal, etcétera? Bueno, algunos renuncian, otros dejan de esforzarse, otros pierden tiempo pensando en todo lo que los agobia. Hay que hacerlos sentir importantes y no hay que ser injustos con ellos. Hay que asegurarse, número 3, de ejercer un liderazgo positivo. ¿Y qué es un liderazgo positivo? Les comento, leía hace algunos días en la Harvard Business Review que durante marzo y abril se llevaron a cabo estudios que demostraron que desde el inicio de esta pandemia, el 75% de las personas dice sentirse aisladas socialmente, 67% están muy, muy estresadas, 57% se están muriendo de ansiedad, y 53% están emocionalmente exhaustas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en estos momentos? Concentrarnos en las personas. Eso es lo que debemos hacer. Regla número 1 de liderazgo. El tema de liderazgo, resumido, tiene solo 2 reglas. No se trata de usted. Ya lo mencionamos, liderazgo es servir a los demás, es un tema hacia afuera de nosotros. Regla número 1, no se trata de usted. Regla número 2, todo se trata de usted. Uno no puede entregar amor si uno no se ama. Uno no puede tratar de resolver asuntos de otros si uno no tiene sus propios asuntos resueltos. Entonces, el liderazgo es un asunto complicado. ¿Por qué? Porque uno tiene como persona que estar emocionalmente equilibrado para efectivamente lograr ser una buena persona y por ende ser un mejor líder. Rápidamente, ¿qué es ser una buena persona? Bueno, es ser una persona que está atenta y trata de estar equilibrada en aspectos importantes. Aquí muestro 9, pero podrían ser menos, podrían ser la lista propia que cada uno de ustedes determine, pero ¿cómo estamos a nivel familiar? ¿Cómo estamos a nivel físico? Un líder ante todo le gusta mostrarse, un líder camina, un líder habla, un líder se mueve. Es más, yo digo que el líder suda mucho, es parte de transpirar. Bueno, ¿cómo está en lo profesional, en lo laboral? ¿Cómo está en lo material y lo económico? ¿Ha sabido cuidar y administrar y ha podido hacerlo los dineros que se ha ganado de manera honesta con su esfuerzo y trabajo? ¿Cómo está en lo espiritual, lo religioso, lo emocional? En estos momentos la parte emocional es todo un tema. Pero, repito, uno debería tratar de estar en equilibrio y lo hacemos en las empresas muchas veces los famosos análisis de situaciones
situaciones, para analizar y determinar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, eso hay que hacerlo a lo interno. Yo conozco personas que son grandes empresarios, que uno podría pensar que tienen un gran éxito y sin embargo sus hogares están destruidos. Sus hijos no quieren ver a los padres, etc. Eso no se vale. Eso no se vale. O son exitosos, tienen una buena familia, pero tienen sobrepeso, no hacen ejercicio, fuman. Son decisiones que cada quien tomará, pero repito, lo importante es estar en equilibrio para poder servir a los demás. Ella es Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, una de las mujeres más influyentes en los últimos años a nivel mundial. Y ella dice, esta definición de liderazgo me gusta mucho, el liderazgo consiste en mejorar a los demás, una vez más, servicio, como resultado de nuestra presencia, pero tenemos que asegurarnos de que el impacto perdure en nuestra ausencia. El verdadero líder nunca se dio cuenta en vida. Son los seguidores los que realmente le extrañan y se comportan de acuerdo al ejemplo. Eso me recuerda a Walt Disney. Él muere en 1967 y la compañía no fue tan grande como tantos años después de él fallecido. En 1981, 14 años después de su muerte, se abre Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow, en Orlando, que fue uno de sus últimos sueños. Hoy en día, todo gira también alrededor de un personaje, pero hoy en día Disney Company es una empresa que sigue creciendo porque sigue viviendo la filosofía del fundador. Claramente, en algunos momentos uno puede perder un poquito el rumbo. Anecdótico, hace unas 4 semanas, la nieta del fundador estaba muy molesto con la administración porque tuvieron que cesar a más de 200,000 personas, principalmente de los parques temáticos, y unos días antes habían repartido dividendos a los accionistas y pagado los bonos a los principales ejecutivos. Pero bueno, no siempre se mantiene uno firme y lo importante es no desviarse en el corto plazo y alejarse en el largo o mediano. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sin lugar a dudas, debemos inspirar con el ejemplo. Y les menciono una vez más, les repito, liderazgo es moverse, es movimiento, es acción. Debemos ser claros y entusiastas con nuestra gente. Debemos involucrar a todos. Esto de involucrar a todos es muy importante. Está en la naturaleza humana el deseo de ser importantes. Y ese deseo de ser importante es tomarlos en cuenta. ¿Cuántas veces al día ustedes les preguntan a su gente cómo están, cómo se sienten, qué opinan? Repito, con solo una simple pregunta podemos hacer que la gente se sienta tomada en cuenta. Debemos saber comunicar, y comunicar no es solo hablar. Muchas veces se dice el 75% de la comunicación o un porcentaje mayor es una comunicación no verbal. Entonces tenemos que entender y debemos analizar los procesos de comunicación, porque yo te puedo estar diciendo que te quiero mucho, pero mi cara no lo demuestra, o el tono de la voz no lo demuestra, o la atención que le estoy prestando al mensaje. Entonces tenemos que aprender a comunicarnos. El número 4, mantenga un ambiente de trabajo sano y balanceado pese a la crisis. De una u otra forma, en estos momentos, repito, nuestra atención tiene que estar muy, muy enfocada en la gente. Nosotros tenemos que tratar de generar una disminución de los niveles de estrés. ¿Y cómo se origina cómo puedo fomentar esa disminución de estrés? Es darle a la gente un trabajo que nos importe. Puede ser que las operaciones de la empresa o nuestra organización estén pasando por un tema muy difícil, sin lugar a dudas, pero podríamos dar sentido al trabajo haciendo otras cosas. Yo conozco grandes empresas, he leído sobre grandes empresas en el exterior y conozco empresas aquí locales que cambiaron su giro de negocio. ¿Qué decir de las grandes automotrices? Repito, a mí me gustan mucho los autos, pero Renault, etcétera, en Europa, Ford y General Motors en Estados Unidos, es más, hasta McLaren y Mercedes-Benz de Fórmula 1 pusieron a su gente en trabajos importantes que tenían que ver con salud, a preparación y creación de respiradores, etcétera. Entonces, uno puede darle a su gente
a la gente un trabajo que les guste, que les motive, eso disminuye el estrés, aunque esté fuera de su ciclo normal o de su giro normal de negocio. Y entonces hay que aumentar la pasión. Y la pasión es trabajar en algo que uno ama, algo que nos dé sentido. Debemos generar, sin lugar a dudas, alegría y compartirla. ¿Y cómo se logra? Bueno, esto de generar y compartir alegría, ¿cómo se logra? Pueden leer uno de mis blogs, que es uno de los que más me gusta, Derrotando al enemigo número 1 de la gestión administrativa. Y eso nos permite conectarlos. ¿Cuál es el enemigo número 1 en la gestión administrativa? Es un animal de 4 patas, como muchos. Pero ese animal de 4 patas se llama escritorio. Muchas veces pensamos que estamos gestionando, gerenciando, liderando desde el escritorio y no sabemos qué está realmente pasando en el campo de batalla. Entonces, circulemos, caminemos. Es el concepto de gerenciando yendo de un lado a otro de Tom Peters, de su libro En Busca de la Excelencia, Managing by Wandering Around. Estamos conectados con la gente. Tomémonos un café con ellos. Repito, esto de generar y compartir alegría se genera principalmente estando en contacto con la gente. Debemos promover el talento. Eso no es ni más ni menos que ponerle atención a los colaboradores. Se dice que ponerle atención a la gente aumenta la productividad más allá que las condiciones de trabajo. No es qué tan hermosa es mi oficina o no, no es qué tan alto o bajo es mi salario, no es qué tan bueno o malo es mi bono o no bono, es de una u otra forma hacer sentir bien a la gente, hacerla sentir importante. Entonces, hay que compartir sueños y aprender de los otros. Compartir sueños nos permite unirnos porque significa que pertenecemos. Y ese sentido de pertenencia motiva, y motiva hoy muchísimo más que en otros momentos porque genera seguridad. Y esa seguridad, repito, no necesariamente es que hay que mantener a toda la gente en el trabajo, etcétera. Puede ser que tengamos jornadas reducidas o podría ser que tuvimos que despedir lastimosamente colaboradores. Bueno, pero hay formas de hacerlo donde la gente puede seguir sintiendo seguridad y sentirse, aunque ustedes no lo crean bien. Lo más importante, y por eso la dejé de último, hay que escuchar a los trabajadores. Leía en el Harvard Business Review que al menos 40% de las personas manifiestan que desde que inició la pandemia, en sus compañías no le han preguntado cómo están. Esto, de una u otra forma, me choca, casi que me da asco. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente si ni siquiera les preguntamos cómo están? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pregunten y después de que pregunten, por favor, escuchen, ¿verdad? Decía la misma lectura que al menos un 50% del personal en las empresas quieren compartir cómo se sienten, quieren ser escuchados. Si uno escucha, también los hace sentir bien. Entonces, hay que crear los espacios y canales. Si estamos gerenciando, yendo de un lado a otro, podemos sentarnos con la gente y, repito, no hablar de trabajo, nada más preguntarles cómo se sienten, qué ha pasado, cómo están sus hijos, cómo están sus padres. Eso nos permite tener mayor empatía, fortalecer nuestra inteligencia emocional y tal vez nos permitiría ayudarles un poco más. Pero si no sabemos qué es lo que está pasando, difícilmente podamos colaborar. Preguntarles, ¿usted qué piensa? ¿Sos una persona? Esa pregunta significa que sos una persona y sos una persona que vale y tu opinión vale y yo la quiero escuchar. Y recordemos que por eso, porque debemos escuchar, tenemos dos y tenemos solo una. Además, decían por ahí que el último en hablar es el que mejor lo hace, ¿no? Porque ya escuchó, vio posiciones, entonces aprendamos a escuchar con respeto. Ok, hay que refrescar la visión y esta fortalece o se suma al consejo número 1, ¿verdad? De que tenemos que trabajar en el sentido de propósito en las organizaciones. Acepte los consejos, ellos conocen mejor el trabajo. Por ejemplo, ahorita queremos ahorrar costos. Hágalo donde realmente hay ahorro de costos, pero hay que preguntarle al que sabe. Se me está acabando un poquito el tiempo, pero quería contarles una historia verídica. Yo trabajé en la industria de piña y en algún momento teníamos 4 o 5 zonas productivas acá en Costa Rica. Había una oficina central en San José, la capital, y de vez en cuando los gerentes íbamos a las fincas a
supuestamente a ver cómo estaba y ver en qué podíamos ayudar. Todo lo contrario, ellos en las fincas son los que realmente trabajaban. Y entonces estábamos en una planta empacadora y un señor que trabajaba ahí le dijo al presidente de la junta directiva, que es una persona bien interesante y muy conocedora, le dijo, señor, bájele 1 centímetro a la caja de piña y verá, a la altura de la caja. La piña se exporta en cajas, en paletas. Dentro de cada paleta se ponen 5 filas de tantas cajas hacia arriba, 17 paletas por contenedor, tantos contenedores, tantos miles de contenedores al año. Con 1 centímetro menos en la caja de altura, cabía una caja más por fila, por 5 filas por paleta, por 17 paletas por contenedor. Al final hubo un ahorro importantísimo en los costos de transporte. Claramente también hubo que hacer algunos temas para que la altura de la caja no afectara la calidad de la piña y no tuviera ninguna pérdida de calidad, perdón, otra vez durante el proceso de exportación. Pero bueno, cuando las cosas se ponen difíciles, lo más fácil, por ejemplo, es despedir gente. Claro, hay un impacto inmediato en la última línea, pero es que estamos concentrados en la última línea, no estamos concentrados en la gente. Se vale, digo yo, despedir gente cuando ya no se ha podido o ya se ha acabado el análisis y la puesta en práctica de todas las otras opciones. Recordemos que a nivel de empresa hay una labor, hay un elemento de costo. En el tema este de piña era maquinaria propia, maquinaria usada, la mano de obra y los insumos. Bueno, habían 4 elementos de costo por cada una de las labores para pensar. En una situación como la que se está viviendo ahora, yo estoy seguro que muchas empresas deberían hacer el análisis de esos elementos y esas combinaciones antes de tocar a la gente. Entonces, hay que aceptar sus consejos. Ellos saben realmente lo que pasa. Hay que ser honesto y mostrar humanidad. Todos lo agradecen. Esto favorece la confianza. Si uno habla con honestidad, las personas entienden. Entonces, el resumen, para no alargarme más y respetar el tiempo de ustedes, las 5 estrategias: conectar a las personas con su propósito, que es el trabajo más importante del líder. La mejor decisión financiera, interesante, que puede tomar la empresa es cuidar a la gente, y más aún si es la que sabe, ¿verdad? Y estoy seguro que así es. Hay que asegurarse de ejercer un liderazgo positivo, y ejercer un liderazgo positivo no es ni más ni menos que entregarse y servir a los demás, pero antes de eso conocerse y ser una gran persona. ¿Para qué? Para poder entregar lo que uno ya de por sí tiene en uno mismo. El ambiente sano y balanceado, y escuchar. Escuchar es muy importante. Ok, y finalmente sí me gustaría, ya a manera de mensaje final, ¿cuál debería ser nuestra misión en las organizaciones? ¿Cuál debería ser? Pensemos un momento y pensemos también quiénes creemos que somos en las organizaciones, porque una vez más, la posición no hace al líder. Hay personas que tienen que seguir al jefe nada más por el puesto de autoridad, pero habemos otras personas que seguimos al líder por lo que ha hecho por nosotros, por lo que representa, por lo que me permite sentir, porque me permite mantener esa llama interna de la motivación prendida, ¿no? A pesar de las circunstancias. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra misión? Debería ser hacer de cualquier organización un gran lugar para nuestra gente. ¿Le ponemos realmente atención a eso? ¿Y qué es hacer de cualquier lugar un gran lugar? Ponerle atención a los detalles. A los detalles. Trato bien a la gente. Tiene lo que necesita. Les escucho. Los tomo en cuenta. Les pregunto. Yo creo que es muy importante. Entonces, una vez más, nuestra principal obligación es hacer de cualquier organización un gran lugar para sus colaboradores, y tal vez, y esto es lo más importante, y si tenemos esa oportunidad de generar grandes causas y cambios positivos en la vida de muchas personas, ojalá nos acordemos de invitar a alguien o a muchos para que nos acompañen. Ok, estoy segurísimo, aquí estoy viendo algunos comentarios y preguntas, voy a revisar
cuáles dudas tenemos y dedicaré algunos minutos a tratar de dar mis opiniones. No voy a decir que es una respuesta necesariamente correcta, no conozco las realidades de cada uno de ustedes, pero trataré de hacer mi mejor esfuerzo. Ok, vamos a ver otra cosa importante antes de que se nos olvide, perdón, de este seminario, de este webinar, quedan las preguntas que ustedes hacen en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Me aseguraré de contestarles a cada uno en sus correos personales. Tal vez no les llega el día de hoy, pero sin lugar a dudas les va a llegar. Ok, entonces vamos a ver algunas preguntas que me han hecho, ¿no? Un líder, me pregunta Cristian León, y gracias que le pareció interesante, si un líder nace o se hace. Buena pregunta, buena pregunta. Realmente en algún momento era todo un tema. Y esto es como el huevo o la gallina. Y perdón que lo mencione de esta forma, pero desde el punto de vista bíblico, la respuesta está clarísima. Dios hizo al hombre y los animales, así que fue primero la gallina. ¿El líder nace o se hace? El líder, por supuesto que nace. Digo, yo no he visto un líder muerto, o nunca he visto un líder que no ha nacido. El líder es una persona. Lo que pasa es que algunos tenemos la facilidad, algunas facilidades, de poder compartir, conectar con la gente. Algunos estamos clarísimos de que es un tema de servicio. En las organizaciones no se vale ir creciendo derramando sangre, si es la sangre de los demás. Entonces, yo estoy casi seguro de que el líder, por supuesto que nace, ¿verdad? Porque es una persona, pero se hace. ¿Y se hace por qué? Porque ante todo el líder es una buena persona y entonces tenemos que trabajar en la parte interna para después poder salir. Ok, ¿qué opinas? Me pregunta Vini, ¿qué opinas de las empresas que para ahorrar costos lo primero que hicieron fue recortar gastos en su departamento de recursos humanos? Repito, sin conocer realmente las realidades, opino que fue una medida cortoplacista. Pudo haber sido una medida que no consideró todas las áreas donde, repito, podrían haber ahorros. Como les dije, de este ejemplo del muchacho que le dijo 1 centímetro menos, eso representó más de $400,000 al año en esta empresa, en ahorro en costos, en fletes. Bueno, no recuerdo números exactos, pero estoy seguro que eso cubre una parte importante de la planilla que había en la organización. Entonces, ¿qué opino? Lo único que opino es que hay que hacer un trabajo real antes de tomar esas decisiones, porque sí, claramente despedir gente o cesar a la gente o disminuirle sus jornadas impacta inmediatamente en la última línea y además impacta el flujo de caja de la empresa de manera inmediata. Pero hay que entender bien el negocio. Y esto de entender bien el negocio implica haberlo conocido desde antes. No es un tema de que porque sucedió algo tenemos que reaccionar. Hay que ser más proactivos que reactivos. Igual, repito, nadie está obligado a lo imposible, ¿verdad? Entonces, pues, en ese sentido hay de todo. ¿Cómo se considera un líder que dice, pero no hace, no predica con sus ejemplos? Bueno, esta es una pregunta de Diana Hernández. Diana, gracias. Mi humilde opinión es que no es un líder. Una vez más, no pensemos de que el jefe o el gerente por su posición es un líder. Yo estoy hablando, siempre hablo de temas de liderazgo. Yo no desearía ser el gran jefe, yo no desearía ser el gran gerente. Yo desearía que la gente sea un poquito mejor porque ha compartido conmigo y yo he podido hacerlos un poquito mejores. Entonces, hay que liderar con el ejemplo y recordemos, liderazgo no es una posición. Podría recordar acciones que tenían que realizar un encargado de recursos humanos para enfrentar esta pandemia. Buena pregunta de don Raúl. ¿Qué acciones podría encargarse el Departamento de Recursos Humanos? Bueno, uno, repito, si ya hicieron la tarea de revisar todas las combinaciones posibles de ahorro en costos en las distintas áreas, funciones, cadena de valor en la organización, pues
habría que empezar a trabajar con la gente que menos aporta. Porque al final, esto es una de las 21 leyes de liderazgo que John Maxwell nos presenta, una organización es tan fuerte como su eslabón más débil. Se llama la ley de la cadena. Entonces, podría ser un buen momento para fortalecer al equipo, fortalecer la cadena y quitar el eslabón débil. Porque al final, repito, los eslabones débiles son los que marcan el tope de la organización. En temas de ejecución, voy a aprovechar la inquietud para hablar un poquito de estrategia. En estrategia, doy el curso de estrategia también, doy cursos de liderazgo, pero en estrategia uno de los elementos más importantes es la ejecución. La ejecución, decía Tom Peters, se come a la estrategia. ¿Y quiénes ejecutan? Las personas. Son las personas las que ejecutan. Entonces, muchas veces hay un libro de Larry Bosse y Ram Charan que se llama precisamente Ejecución y dice que la ejecución es la diferencia o el gap, el missing link, lo que falta es la diferencia entre lo que la alta administración, gerencias, juntas directivas, accionistas esperan de la empresa y lo que realmente la organización como un todo puede alcanzar. Bueno, lo que la organización puede alcanzar está definido principalmente por su gente. Entonces, revisemos, me desvío un poco, pero entonces revisemos cuál gente nos está poniendo un tope para ser mejores empresas y podría ser que tuviéramos que empezar por ahí. Vamos a ver. Me cuenta doña Janet, lastimosamente no sé de qué país, pero bueno, dice excelente tema, muchísimas gracias. Comentar que el liderazgo efectivamente es influencia. Dice John Maxwell que el liderazgo efectivamente es influencia, nada más y nada menos. Pero entonces, el líder lo que genera de una u otra forma esta influencia es compartir y conectar con las emociones de la gente, ¿no? Y claramente, como es un tema emocional, habría que ver qué tipo de emociones son las que se están transmitiendo en la organización. Hay emociones negativas y emociones positivas. Como les dije, en estos momentos, sin lugar a dudas, todos nos los estamos pasando mal. El accionista, el socio, el colaborador, el cliente, yo, todo ha cambiado. No estábamos preparados para esto, pero algunos tendremos que controlarnos y tratar de transmitir emociones positivas. Yo les digo a mis alumnos que hay que sonreír. Sonríale a la gente y estoy seguro de que cuando ustedes le sonríen a la gente le va a devolver una sonrisa. Lo interesante podría ser ver si esa fue la única sonrisa que la persona recibió en su día. Eso me recuerda también, por ejemplo, en muchas organizaciones llegamos en las mañanas y lo primero que preguntamos es, ¿cómo amaneció el jefe? ¿Cómo llegó? Porque el estado de ánimo de él es el que marca el estado de ánimo de todos nosotros. Entonces, ese jefe o líder debería llegar con optimismo, a pesar de los problemas. Hay que ser agradecidos. Decía, escuchaba por ahí a un gran orador y le tengo gran estima. Se llama Víctor Coopers. Él es un barcelonés muy interesante. Y él recuerda, y repite, así lo dice, recuerda las palabras de Stephen Covey, donde nos recuerda que lo más importante en la vida es hacer que lo más importante sea lo más importante. No es un juego de palabras, repito, lo más importante en la vida es hacer que lo más importante sea lo más importante. Lo más importante es la familia, la salud y unos cuantos amigos. Yo creo que más de 5 podría ser muchísimos. Eso es lo importante. Lo que pasa es que se nos olvida, es la cotidianidad. Llegamos a la casa y nos espera nuestra familia, etcétera. Nos preocupamos más por el trabajo, nos agobia lo urgente. Lo importante son cosas pocas. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos estamos realmente tratando de entender que muchas de nuestras preocupaciones no tenían ningún sentido? Y no los juzgo ni me juzgo, así es un poco la naturaleza humana, pero lo más importante es la familia y la salud. De hecho, y no me malinterpreten, por favor, y no los conozco a muchos de ustedes, pero les agradezco el tiempo, todavía sé que hay bastantes aquí acompañándome. No se vale
realmente no se vale que la gente no se sienta a gusto. ¿Y por qué no se vale? Porque una vez más es tan sencillo hacerlo sentir bien. En estos momentos la gente necesita sentirse acompañada. Bueno, sentirse acompañada ¿por quién? Por aquellas personas que realmente les impactan. Entonces, busquen a esas personas. Vamos a ver, doña Janet, bueno, me encanta John Maxwell. Yo tuve la oportunidad de conocerle personalmente cuando me fui a certificar. Tiene muchísimos libros, hay algunos mejores que otros, pero importante leer, importante compartir conocimiento. Nada más como dato, yo tengo muchísimo tiempo de estar preparándome principalmente para mis cursos de maestría en temas de liderazgo, y al final uno lee muchísimo. Hay muchísimos libros, hay muchísimas consultas en internet, hay muchísima información. Liderazgo es ser ante todo una buena persona. Si uno empieza a leer y analizar y a conectar universos, al final todo termina en la persona, en aquella persona que se entrega al servicio. Ok, vamos a ver, me saludan desde Bolivia. Sandra me dice que le ha gustado mucho, le agradezco. Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta o inquietud por acá. Tan real, me dice Janet, el no ocuparse del colaborador. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta adicional. Nada más acá. Me gustó mucho lo que dice, aunque a veces lo veo lejano y principalmente en las organizaciones públicas. Bueno, pues sí, eso pasa y eso pasa realmente, y no me malinterpreten, podría pensar que pasa porque en muchas de nuestras organizaciones públicas en los países latinoamericanos no hay accountability. Entonces, como no hay un tema de mostrar realmente resultados, pues sí, la gente no lidera adecuadamente. Pase o no pase, pasó y no pasa nada. Entonces, en el sector público, lo que falta, sin lugar a dudas, es liderazgo. Liderazgo que muy probablemente sea un tema difícil de poder incorporar. Pero bueno, es un reto. Una vez más, si ustedes hacen la diferencia con al menos una persona, valió el boleto. ¿Cómo manejar situaciones que se levantan con líderes conflictivos? Me pregunta Dani Delgado. Una vez más, importante, líder no es una posición, entonces no confundamos mi jefe o el gerente con el liderazgo, no son lo mismo, pero bueno, tenemos que lidiar con los jefes o con los gerentes. Me recuerda, perdón, a la compañera, hay un libro buenísimo de John Maxwell que se llama Líder de 360 grados, uno puede impactar desde cualquier nivel de la organización. Entonces, ¿cómo manejar situaciones que se dan con líderes conflictivos? Si es un verdadero líder, una vez más, los líderes somos personas, perdón, son personas. Y en estos momentos nos lo estamos pasando mal. Entonces, lo más importante es entender a la gente. Me quedan 7 minutos, pero me fascina contar historias. Voy con una. A mí me gusta mucho tomar el café, me gusta mucho el buen café. Y siempre ando buscando lugares en los centros comerciales, etcétera. Aquí tenemos Starbucks y muy cerca de mi oficina tenemos uno donde siempre voy, me tratan bien, me hacen sentir bien. Y una vez les pregunté cómo hace al muchacho que me lo sirve, que es un gran líder, tiene impacto en mi persona por medio de un café. Pero yo le pregunté cómo hace, por ejemplo, cuando una persona viene, se enoja con usted porque el café estaba frío, más caliente de la cuenta, no le gustó y te trata mal. Y me dice, Rodolfo, eso me pasa muchas veces al día, pero es que yo no sé. ¿Cómo? Yo no sé. Y ese día me dieron una gran lección. Sí, yo no sé qué está pasando por su mente, qué situaciones está viviendo, qué le abruma. Y si yo puedo ayudarle con un buen café, lo voy a hacer. Si no le gustó, se lo cambio. Y si no le vuelve a gustar, se lo vuelvo a cambiar. Claramente la organización permiten eso también. Pero interesante, hay que entender qué es lo que pasa con las personas. Y podría ser más bien que esa persona que nos pone, que está un poco molesto, etcétera, lo que necesita es ese brazo. Hoy no podemos darle el abrazo, pero tal vez necesita que lo escuchen. Tal vez no lo escuchan en casa porque no está en equilibrio. Bueno, compórtense usted como un líder con esa persona. No vea necesariamente
el conflicto como tal. Y recordémonos que a nivel de conflicto hay que apartar a la persona de la situación. Muchas veces los conflictos no es con nosotros, es por una situación particular. ¿Existe la posibilidad que un liderazgo sea peligroso y cómo identificarlo? Bueno, tal vez realmente liderazgo es influencia, liderazgo es impacto y sin lugar a dudas, a lo largo de la historia han habido una cantidad importante de líderes que no han hecho ningún beneficio para la humanidad. Entonces, y sin embargo sigue siendo liderazgo. Entonces, realmente, si uno no busca servir y hacer crecer a las demás personas, probablemente uno se debería dar cuenta de que es un mal líder. Y si la persona se está dando cuenta que en la organización, cualquiera que ésta sea, no le están ayudando, porque uno siempre necesita ayuda, no le están ayudando a ser una mejor persona, pues probablemente lo ideal sería marcharse, aunque estamos claros de que muchas veces no tenemos las posibilidades de hacerlo porque al final pues tenemos que pagar la hipoteca, tenemos que pagar la educación, tenemos que comer. Pero bueno, un tema importante, me quedan 3 minutos y quiero ser puntual con la salida también. Esto es importante, es para que lo consideren y lo piensen, pero ustedes les dedican casi el 60% de sus vidas al trabajo en las empresas. Puede ser que mañana haya una reunión de junta directiva importantísima y usted está preparando su informe, etcétera, etcétera, porque va a participar de la reunión. Yo les aseguro que una cantidad importante de casos, si usted fallece hoy, adivine qué pasa mañana. Mañana hay reunión en la organización. Entonces, recordemos qué es lo importante. Lo importante es la familia, la salud y unos cuantos amigos. Eso no le quita que yo sea un gran colaborador en las empresas, pero a veces la vida es injusto. Bueno, una más, vamos a ver, porque estoy en preguntas y respuestas, ya no estoy en el chat. Esta, dice espectador anónimo. ¿Qué opina cuando la junta directiva de la empresa no apoya tu mentalidad de ser buenos líderes con el personal? Bueno, yo critico muchísimo y he participado en muchas juntas directivas en distintas instituciones, pero yo critico muchísimo cuando llegamos a las juntas directivas y lo que vemos son números. Eso es lo que llegamos a hacer, llegamos a ver en las directivas. ¿Cómo está la última línea? Nadie pregunta cómo está la gente. Entonces, de una u otra forma, es importante, si eso no sucede, es importante poco a poco empezar a transmitir cómo está nuestra gente. ¿Cómo hacía yo en un banco que trabajé en algún momento? Yo lideraba a la parte financiera, yo era subgerente de finanzas, y entonces, ¿qué hacía para generar confianza en la junta directiva y por ende en los accionistas? Yo invitaba al gerente financiero a que presentara los números. Yo no tenía que lucirme, el gerente general tampoco tenía que lucirse, el que tenía que lucirse era el que trabajó los números. Entonces, indirectamente va uno ahí poco a poco, como la hormiguita, impactando. Llegaba el gerente financiero, estaba mejor preparado para contestar preguntas que siempre hay y él se sentía importante. Entonces yo creo que es una buena forma de ir, si no hay una apertura de la Junta para reconocer realmente que la gente es lo más importante, poco a poco le vamos mostrando a la gente que tiene en la organización para que así lo reconozca. Bueno, quedan aquí una serie de preguntas de Erika, de Fátima. De verdad les agradezco muchísimo. Este webinar queda grabado y muy probablemente ustedes van a recibir un link muy pronto, tal vez en la tarde de hoy o mañana, en el cual van a poder accesarlo nuevamente. Ustedes en mi página web está mi correo electrónico, rodolfo@rodolfocruz.com. Siéntanse en total libertad de escribirme. Repito, esperaría poder compartir o responder todas las preguntas. Y decían por ahí, arrieros somos y en el camino andamos. Así que, sin lugar a dudas, no se asombren si un día de estos nos volvemos a ver. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos.